Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Seguramente me han escuchado más de una vez decir que la casualidad no es una categoría política ni histórica, ¿no? Bueno, los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea de que la casualidad no es una categoría política. Y la verdad que el pasado 24 de marzo en San Martín, cuando organizaron junto a Berta, estaba Guado, y hay un videíto que Guado me mandó hoy donde Berta se emociona mucho cuando Guado le promete que el Consejo Nacional del Partido Justicialista este año, por primera vez en la historia, va a reconocer a los fusilados en los basurales de José León Suárez. Es increíble, 69 años después. Pero no es solamente una casualidad, sino que además nos permite hoy también desmistificar. Hoy que estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, un 9 de junio del 56, a militantes, a dirigentes sindicales. Y unos días después, el 12 de junio, ahora este próximo jueves, el fusilamiento del general Juan José Valle de Cogorno, en La Plata, y de otros oficiales del ejército argentino que fueron fusilados. ¿Y por qué digo esto? Ese 24 de marzo también estábamos recordando el golpe militar, porque en esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, un fenómeno, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno. Bueno, no. Estas cosas pasaron en el país. Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista. El próximo lunes, 16 de junio, se conmemoran, sí, los 70 años cuando bombardearon aviones de la Fuerza Aérea Argentina y también de la Marina. Bombardearon la Plaza de Mayo un día hábil, no era una manifestación peronista, no, había argentinos y argentinas que transitaban como un día más allí. El golpe del 55 también, que lo vamos a conmemorar en el mes de septiembre, 16 de septiembre. Pero si queremos ir un poquito más para atrás, podemos empezar con el derrocamiento de Irigoyen y su encarcelamiento en la isla de Martín García. Hasta el abogado le metieron preso a Irigoyen. Espero que mi abogado no corra la misma suerte, pobre. Y él lo dejen en libertad. Pero bueno, nunca se sabe con esta gente. Al de Irigoyen lo metieron preso. Esta es la verdad de la milanesa. Y si quieren ir un poquito más para atrás, a los mentores periodísticos y políticos que quieren hacer convencer a los argentinos que por ahí no les gusta la historia, que esto empezó el 25 de mayo del 2003, podemos ir un poquitito más para atrás y podemos ir, por ejemplo, cuando degollaron al Chacho Peñalosa, ¿no? Y clavaron, después de haberse rendido, fue vencido en una batalla por el ejército mitrista, entregó las armas y lo mataron y lo lancearon. No solamente eso, le cortaron una oreja primero y la mandaron a San Juan como prueba de que había muerto, y después le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica en la plaza en Oltra. Y a su mujer, encadenada, le hicieron barrer la plaza de San Juan, humillación. Así que los que nos hablan de la grieta, que se hagan cargo de lo que hicieron en la historia argentina. Podemos ir un cachito más para atrás todavía. Y bueno, podemos hablar del fusilamiento de Dorrego, y si quieren ir más para atrás, con el nacimiento de la patria, cuando envenenaron a Moreno. En fin, a ver, en algún momento vamos a tener que discutir en serio la historia argentina, qué es lo que pasó, para que no nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos, porque estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aún aquel que
se siente antiperonista o antikirchnerista, finalmente termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y el futuro de los argentinos, porque de eso se tratan estos hechos. Esconden en la defensa de un modelo económico. Cuando se produce el golpe en el 55 y se derroca a Perón, lo que se quiere es terminar con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods. Y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario, y el que se inicia en el 2003. Un proceso de endeudamiento que hoy aún no solamente persiste, sino que se acrecienta. Cuando venía para acá, estaba escuchando un nuevo préstamo con bancos privados del Banco Central de 2.000 millones de dólares para acrecentar reservas. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Estos hechos que hasta el año 76 protagonizó el partido militar y que había empezado ese partido militar con el derrocamiento de Irigoyen en el 30, luego sufre una mutación, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. La región se había caracterizado durante el conflicto este-oeste, comunismo, anticomunismo, con golpes de Estado. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente. Es el PJ judicial, digamos, ¿no? El que ya no los mandan a Panamá, a las escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino los mandan a cursos de derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Pero es eso, es eso. Y bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que en realidad lo que se están preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando no casi, sino en defensa propia. Y yo creo que es esta un poco la clave. Tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 17, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien, pero como lo dije el otro día, tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate.
Estamos simplemente describiendo los problemas que atraviesa y atravesó la organización popular, nacional y democrática en el curso de la historia, que seguramente los va a seguir atravesando, pero que también seguramente los vamos a superar, porque en definitiva siempre viene, el pueblo regresa, tal vez con distintos nombres, tal vez de distintas formas, pero en definitiva siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase, que seguramente va a pasar porque no nos van a dejar seguir otra vez porque en realidad, como lo decía el otro día, tienen miedo y por lo tanto descreen de que puedan organizar algo enfrente nuestro, porque además esto que está ahora, esto que describía recién muy bien Leo, este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora. Me gustaría verlo al presidente que se hace tanto el machito mexicano con los del Garrahan, con los discapacitados, a ver qué hacen ahora que la justicia en lo civil y comercial de Clarín le decretó y le aprobó la adquisición de Telefónica, a ver si realmente pueden desarmar y desarticular eso como una prueba de que realmente... No, ¿no es cierto? No, seguramente que no parece. Así que en realidad estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como guardia pretoriana del poder económico, fíjense qué curioso, decreto 70 hace más de un año y sigue vigente. ¿Ustedes se imaginan un decreto 70 pero emitido por el campo nacional, popular y democrático que hubiera tocado intereses de la economía concentrada, hubiera durado más de un año, no le daba más de 15 o 20 días, en lo que fue ese decreto 70, una verdadera reforma constitucional encubierta. Y así podemos seguir enumerando como cuando nos declararon en menos de un mes inconstitucional la reforma o democratización de la justicia que habíamos iniciado nosotros. Por eso creo que es muy importante esto que estamos haciendo hoy acá, que es por primera vez, una cosa que habíamos decidido mucho antes de que esto se supiera, el reconocimiento de nuestra historia. Nadie puede avanzar si no se sabe de dónde viene. Si no sabes de dónde venís, difícilmente pueda llegar a buen puerto. Difícilmente pueda llegar a buen puerto. Por eso es muy importante organizarse, por eso es muy importante, y lo vuelvo a recalcar una y otra vez, no vernos como militantes electorales, sino como militantes políticos, que tenemos que organizar a la sociedad en todos sus sectores y sus áreas para articular y fundamentalmente difundir las ideas, lo que pasa, ayudar a interpretar y a decodificar. La gente tiene muchos problemas y además los sectores más jóvenes, más nuevos, desconocen parte de la historia. Creo que son actos como estos los que contribuyen a atar los hilos de la historia, porque en definitiva siempre intentan presentarnos la historia como hechos que no tienen que ver el uno con el otro, como que no hubiera una articulación entre los hechos. Y me parece que esta es una forma de ponernos en un lugar de no interpretar adecuadamente y de codificar lo que estamos viviendo. Por eso creo que no es casualidad
el hecho de estar acá. Y estoy acá, como vos dijiste. Sí, claro. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay 3 años, vuelven a los 3 años, no solo los excarcelan, sino que además los sobresean. Nosotros no, estamos acá, los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, les guste a quien les guste. Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto. Miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Así que quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa responsabilidad. Organizar y permitir, como lo hicimos, que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían vamos a volver, y muchos no creían, nosotros creíamos, muchos no creían, pudimos darnos una estrategia de construcción. Esto también requiere, ojo, desprendimiento personales, porque la unidad, siempre y cuando el primero sea yo, así no se construye la unidad. La unidad se construye, no importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria, como lo hicimos en el 19. Y como a pesar de las dificultades tremendas, estuvimos a punto de lograrlo también en el 23, apenas a 2 puntos y algo de poder ganar después de las dificultades que ya todos conocemos y sabemos, y también de las defecciones, porque también las hubo. Y a las defecciones hay que llamar, una cosa son los errores y otra cosa son las defecciones. A las cosas siempre hay que llamarlas por su nombre, sin que nadie se ofenda, porque si no, confundimos y finalmente nadie termina entendiendo nada. Así que, en nombre de esas construcciones, de esa Argentina que pudimos construir con Néstor, con apenas el 22% de los votos, como decía yo, más desocupados que votos, en nombre de esa historia y de todas las demás, la del papá del compañero, la de los anteriores, de los radicales revolucionarios, que también los hubo, y seguramente debe haber muchos radicales que también hoy estén de acuerdo con que esto, así como está, no va más, es muy antidemocrático, Apuesto a que los hay, apuesto a que los hay. Construir realmente una organización popular y democrática que permita... ¿Quién se está riendo de qué? Ah, mirá, está Leopoldo Moró y Sergio Palazzo, claro que sí. ¿Ves? Son radicales. Un aplauso para los compañeros.
Agradecerles a todos y a todas la presencia acá en el partido. La verdad que se armó un acto que, por eso te digo lo de la casualidad, ¿viste? Siempre el de arriba decide cómo se... Y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Y vos sabés que hoy miraba el diario Clarín en la tapa que decía un sicario intentó matar a Uribe. Y me fui a la tapa del Clarín del 2 de septiembre. Del 2 de septiembre. Un brasilero, dice, atacó, gatilló en la... un brasilero gatilló, como que pasaba por ahí un brasilero y gatilló en la cara de Cristina. Bueno, sin olvidar, por supuesto, aquella maravillosa frase de la bala que no salió, pero la sentencia que sí saldrá. Claro, los mentores de esta sentencia son esos. Lo publicaron ellos, lo dijeron ellos en letra de molde. No es un invento mío ni una visión conspiranoide de la historia. Es simplemente que leo y tengo comprensión de texto para que nadie se haga el idiota. Con leer y comprensión de texto en la Argentina no saben el tiempo que uno ahorra en dejar de decir estupideces. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia acá. Y que no sea una presencia únicamente frente a un hecho, sino que sea una presencia que no esté solamente en lugares cerrados, en todos. Hay mucho conflicto en la sociedad, hay mucha demanda, hay mucha necesidad. Estemos junto a la gente que tiene necesidades, demandas, estemos junto a ellos para ayudarlos, para tener empatía, para organizarlos, para profundizar precisamente en esa articulación. Es lo que siempre hemos hecho y lo que mejor también sabemos hacer. Ser empáticos y que nos importen los demás. Por favor, es necesario en una Argentina a la que la quieren someter a una cuestión de crueldad y de falta de empatía impropia de la gente de bien, decente. Yo digo de los cristianos y de los humanos, fundamentalmente. Muchas gracias a todos y a todas. Esa fue la... Hola, ¿me escuchan? Los de allá atrás no escuchan, me parece. Hola. ¡Ey! Hola. Ahora sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Otra vez en la calle, siempre los peronistas en la calle. Qué costumbre, che. En fin. Bueno, hoy recordando, la verdad que una emoción muy fuerte. Recién estuvimos
con los hijos, los nietos. Estuve recién abrazando a la nieta y al bisnieto del general Juan José Valle, fusilado en 1956. El próximo jueves va a ser 69 años que fusilaron a un militar argentino por ser peronista. Antes habían fusilado a dirigentes y militantes políticos en los basurales de José León Suárez, que son los que estábamos recordando hoy. ¿Escuchan? Bien, bien. Escuchen y cuenten también, para que no vengan a decirle ahora, ay, desde que llegaron los kirchneristas, hay una grieta en el país. Aflojen, muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Es hora tal vez, de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina, porque hubo una Argentina industrial, hubo una Argentina de trabajadores, hubo una Argentina de la que yo soy hija, de un colectivero y llegó a presidenta de la Nación. Esa Argentina fue la Argentina en que se podía soñar con el futuro, se podía soñar que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construirse un porvenir y progresar. Es necesario volver a discutir entre todos los argentinos en serio a dónde vamos. Ningún argentino puede decirme, mirándome a los ojos y sin bajar la vista, que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso. Nos dicen que hay superávit fiscal. Pelota el superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas, se desfinancian los hospitales, se anulan programas científicos, se cierra o quieren cerrar el CONICET, no se construyen más viviendas, no hay rutas nuevas, ni reparadas las rotas. No se financia la educación porque se han acabado todos los programas de financiamiento universitario y educativo. Claro, ¿cómo no va a tener plata? Sí, claro. Si vos no pagás la luz, si no pagás el gas, si no le pagas a tu empleada, si no pagás al jardinero, seguramente vas a tener superávit fiscal. Y del superávit financiero, mejor ni hablemos. Los argentinos tienen que saber que le están mintiendo. Todo el endeudamiento, todos los intereses del endeudamiento se multiplican todos los días y no los pagan, los mandan de vuelta a capital. Nadie sabe cómo van a pagar el año que viene todo lo que se debe. Todos saben, empresarios y medios de comunicación, que este modelo es inviable. Ya lo intentaron en los años 70 con el golpe de Estado y en ese momento eliminaron partidos políticos, sindicatos, 30.000 desaparecidos.
o el número que quieran ponerle. Otra cosa que me revienta, cuando discuten esas cosas, no, que son 30.000, que son 8.000, que son 9.000, que son... A ver, bueno, dale, son 9.000, bueno, ¿dónde están los 9.000 entonces? A ver, dale, decímelo, dale, dale. Manga de descerebrados y descerebradas. Creo y miren, creen que van a solucionar esto metiéndome presa. Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Conmigo han buscado conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo le va a los gobiernos que deciden pagarle al fondo, a los gobiernos que deciden terminar con el negociado de las AFJP, que se llevaron en comisiones más de 12.000 millones de dólares, mientras pagaban salarios de miseria y lo que es peor, compañeros, compatriotas, los argentinos no saben que cuando decidimos recuperar las AFJP, el 60% de las jubilaciones las pagaba el propio Estado en un negociado infame. Quieren poner en la pica la cabeza de los que recuperamos YPF y Vaca Muerta, a la que hoy le dicen que los va a salvar. Miren, el país no se salva con una economía meramente extractivista. El país no se salva con la minería sin valor agregado, con el gas sin valor agregado, con el petróleo sin valor agregado. Eso sirve solamente para pequeños enclaves regionales. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la Argentina industrial del Gran Buenos Aires, donde reside más del 50% de la industria manufacturera argentina? ¿Qué van a hacer con el Gran Rosario, donde la alternativa para muchos pibes sigue siendo ser soldaditos del narco? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el Gran Resistencia, donde no hay minería, donde no hay petróleo, donde no hay gas en estos lugares? Es necesario en serio sentarse a pensar que tenemos los argentinos
que discutir y superar fundamentalmente prejuicios y falsas antinomias, porque lo peor de todo es que son falsas antinomias. Y entonces veíamos cómo en barrios populares, en las elecciones del 23, ganaba este experimento que hoy gobierna la Argentina, pero vimos en las últimas elecciones que esos barrios que había ganado los perdió. Sin embargo, también vimos que allí, en esos barrios populares, la inasistencia al momento de la votación también crecía y era más grande. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que interpelarnos como militantes nacionales y populares. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no estamos logrando interpretar y decodificar eso que está pasando en la base. Y esto requiere una discusión profunda. Y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. Déjense de joder de una buena vez por todas. Déjense de joder de una vez por todas. Si todos o casi todos y todas han llegado en un proyecto político que nació y se parió allá por el 2003. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Fue el hijo de la explosión de la convertibilidad. El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando, porque esto finalmente va a terminar también en una gran crisis. No hay posibilidades de final feliz para esto. Y entonces esto nos exige prepararnos para ser quienes organicemos y ser alternativa. Pero si no lo hacemos, si no lo sabemos hacer, por mezquindades, por mediocridades o estupideces, igualmente la historia no se detiene. Los ríos no se detienen. Cuando no pueden ir por un lado, van por el otro. Pero finalmente los ríos avanzan. La historia lo demuestra. No es que esté diciendo ni descubriendo el agujero al mate. Estoy simplemente describiendo, porque, como digo siempre, cumplir años tiene una ventaja, ¿viste? Cumplir años tiene la ventaja de haber visto casi todo, de haber visto cómo la clase media se embelesaba durante la dictadura, miraba para otro lado y decía, bueno, si se lo llevan por algo será, y con el dólar barato y la plata dulce, aguantaron 5 años hasta que se disparó la inflación, vino Malvinas y se terminó todo. Pasó lo mismo en los 90 con el dólar barato. Finalmente después explotó la desocupación y fíjense qué curioso, la inflación era 0 y la desocupación era casi del 20%. Estas son las cosas que hemos vivido. Y como ya lo hemos visto, sabemos que estas mismas... ¿Por qué razón las mismas políticas iban a tener un resultado diferente? Tal vez todo esto pivotee sobre un clima de época y sobre una forma de incapacidad por parte de nosotros mismos de poder explicar y decodificar. Creo también, y esto es una teoría y que nadie se enoje, creo que también esto que estamos viviendo los argentinos es una crisis, o el resultado de una crisis educativa. Esto a nosotros no lo hubieran podido meter gato por liebre cuando la escuela argentina, cuando la universidad argentina formaba ciudadanos y ciudadanas. Hoy, en un sistema ya
obsoleto. Creo que debemos replantearnos también nuestra forma de enseñar, de educar, de comunicar. Estamos en una situación que nos exige poner el esfuerzo en todo esto, pero estoy segura porque lo que no se aprende en la escuela finalmente te lo enseña la calle, y la letra con sangre entra, dicen, y no es que esté diciendo, no es que esté anunciando ni violencia ni nada, simplemente cuando los hechos suceden, cuando la plata sigue sin alcanzar, cuando los remedios siguen aumentando, cuando no tenés trabajo o no te aumentan el salario porque han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas, pero le han puesto un gran cepo al salario. Estos inventaron el cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque, claro, tal vez le conviene al gran capital el cepo al salario, pero llega un momento que también ese gran capital termina sin respuestas para la etapa, porque no alcanza para los 47 millones de argentinos o para los 50 millones de argentinos. Por eso, bueno, no me quiero extender más, porque si no ya veo que terminamos. No empiecen con que... Necesitamos, en serio, mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad. Nadie va a creernos que somos solidarios con ellos si nos ven despedazarnos entre nosotros. Nadie va a creer que somos solidarios con el resto de los ciudadanos si vemos cómo el otro le da un palo a su compañero por la cabeza. Así que el ejemplo bien entendido empieza por casa. Así que acá, en la puerta del Partido Justicialista, como una militante peronista, les digo, volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir grandes victorias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Los quiero mucho. Muchas gracias.